Hola a todos, continuamos con la siguiente parte del laboratorio. En el anterior pues vimos agregar un disco de 5 gigas, depende del virtualizador que usen, y ejecutar el punto 2. La parte final fue reiniciar el archivo y validar que el punto de montaje que se llama laboratorio con el LVM que creamos permanecieran y los archivos que creamos ahí. El siguiente punto será, a partir de ese disco que creamos, que adicionamos de 5 gigas, ya usamos 2, nos quedan 3 gigas, vamos a usar 1 giga para otro volumen de grupo que se va a llamar LB02 de 1 giga. Su sistema de archivos va a ser XFS y este será el punto de montaje. Los pasos no cambian en este punto, aquí sí cambia pues en la parte del pvcreate con la partición, y el volumen de grupo pues que será BG02 y aquí será LB01, 02 en este caso, perdón. Y aquí en este punto pues ya no hay más cambios, entonces vamos a ejecutar esta actividad. Si vemos aquí el SBLK, ya vemos que SDB, que es el disco de 5 gigas, ya tiene la partición de 2 gigas y que contiene un LVM. Entonces fdisk dev sdb nuevo, p para imprimir, que ya sabemos que hay una, n para nuevo, p para primaria, el número 2 para segunda partición. Primer sector lo vamos a dejar por defecto y el último sector va a ser más un G. Imprimimos, ya está la segunda partición, la cambiamos a Linux LVM, presionamos la letra T, la partición 2 y el número 8E. Ya cambió a Linux LVM. W para guardar y escribir cambios. Y ahora vamos a ejecutar partproof -s y vamos a esperar que lea la tabla de particiones. Estos errores o alertas son referentes a la unidad de CD. Estas se pueden omitir, no hay ningún problema. El que nos interesa es el SDB, perdón, y en este caso el SDB2. Ahora lo que vamos a hacer es un pvcreate con esta partición. Ahora bgcreate bg02 con el volumen, con el physical volume o volumen físico, que básicamente es lo mismo que la partición del disco, solo que está manejándose a nivel de physical volume, a nivel de LVM. Aquí se creó. Ahora lbcreate bg02, es decir el volumen de grupo del cual voy a crear el volumen lógico, menos n lb02, que será el nombre, menos L minúsculo, y aquí dice que va a ser de 1 giga, es decir vamos a ocupar todo el espacio del volumen de grupo, menos L 100% free. De esta manera ya lo creamos, igual que el video anterior, pbs bgs lbs. Vemos la partición. El volumen físico pertenece a BG02. BG02 tiene un volumen físico, un LVM, su tamaño es 1 giga, y el LB02 pertenece al BG02, que es lo anterior, y tiene este tamaño, 1 giga. Hasta ahí ya hicimos estos pasos, hicimos esto, y vamos con el sistema de archivos, que en este caso es XFS. Entonces mkfs.xfs y la ruta del volumen lógico, como les decía, devmapper bg02 tabulador, y aquí lo encontramos. Lo siguiente, podemos usar esta misma ruta o ejecutar blkid, va a ser lo mismo para montarlo para agregar la entrada al archivo fstab.
Vamos a cambiarlo un poquito, ya les había dicho que se puede con la ruta del dispositivo. Vamos a hacerlo con el UUID y va a ser echo entre comillas, pegamos el valor, punto de montaje va a ser data, sistema de archivos XFS y opciones de montaje default 00 etc fstab, siempre mayor que dos veces. Si se pone una sola vez va a sobreescribir el archivo fstab y va a generar errores. Validamos que se haya escrito en el fstab. Como ven, aquí ya se agregó la segunda línea. Creo que ya tenía este punto de montaje, lo voy a borrar y lo voy a crear de cero. Entonces ya quedó creado agregada la entrada al fstab, el punto de montaje. Ahora ejecutamos mount-a y no generó errores. df-ht y aquí está data. Esta parte es muy importante, agregar la línea al fstab. Voy a generar unos pequeños cambios en el archivo para que se den cuenta que puede generar errores. Por ejemplo, voy a agregar que el punto de montaje no sea data sino data 1. Voy a guardar cambios. Voy a desmontar data y voy a generar mount-a, es decir que vuelva a montar todo lo que encuentre en fstab, y aquí empieza el primer error. Data 1 no existe, entonces tengo que ir al archivo fstab y corregir eso por data, que es el punto de montaje que existe. Supongamos que aquí me equivoqué y en vez de X puse ZFS 1. Guardo los cambios. Mount-a me dice que el sistema de archivos Z1FS es desconocido. Tengo que volver al archivo fstab, hacer las correcciones que necesite. Se preguntarán cuál será el sistema de archivos correcto. Esto se ve con el blk-id. Por ejemplo, en este caso con blk-id voy a abrir otra consola acá. Bueno, no abrió. Voy a guardar cambios, blk-id, y para este volumen lógico que es el que estamos trabajando, él me está diciendo cuál es el tipo de sistema de archivos por si tengo duda. Sin embargo, por ejemplo, si yo ejecuto un lsblk -fs de file system, él me dice que bueno, en este caso me da el sistema de archivos y el UUID. Listo. Volvemos al archivo fstab. En este caso hicimos corrección del punto de montaje, sistemas de archivos, y por ejemplo no escribimos defaults sino default sin S, por ejemplo, errores comunes. Mount-a y me dice que hay una opción incorrecta. En este caso no me dice específicamente cuál es, pero simplemente con ir al archivo y empezar a validar en detalle me doy cuenta que aquí falta una S. Una forma fácil pues es mirar los que ya están montados o con otra máquina que tengamos de ejemplo. Defaults 00. Otra vez mount-a no genera ningún error. df-ht y aquí está data. mkdir data 1, 2, 3, touch data 4, 5, ls-la a data. Aquí están los archivos creados
y vamos a reiniciar el servidor en este caso también para cumplir el objetivo, que es crear archivos y directorios y reiniciar el servidor. Esperamos aquí que se reinicie. Aquí ya inició, es decir que no tuvo problemas con el inicio. Vamos a entrar nuevamente por SSH. df-ht y aquí está mi punto de montaje data. También está el anterior, que era el laboratorio, y de esta manera terminamos esta actividad.